Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en esta noche, en todas partes donde van a ver este video. Esta noche vamos a hablar de un tema importante para el cristiano. Un tema que todo cristiano debería saber de memoria. Vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué dijo Jesús acerca de la oración? La Biblia dice: el que habla, hable conforme a la Escritura. Y vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: la oración y la regla de oro. Pedir y se os dará. Busca y hallarás. Llama y se os abrirá. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, conocimiento de su palabra. La Biblia dice: todo lo que hagas de palabra de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor. Y vamos entonces a pedir al Señor que nos dirija en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor grande y poderoso, te damos gracias por tu amor y por tu grande poder y tu misericordia para con nosotros. Señor, te pedimos que nos dirijas en esta noche acerca de la oración. Dirígenos a través de tu palabra y te suplicamos que estés atento a nosotros, Señor, y puedas enseñarnos y dirigirnos en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a aprender esta noche acerca de la oración. Y ya dije que todo cristiano, de chico al grande, debería saber qué es la oración. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo no puedo dar una opinión si es que no lo encuentro en la Biblia. Yo no puedo enseñar algo si es que no está en la Biblia. Porque el Señor al predicador mandó predicar la palabra de Dios, mas no su idea o su pensamiento. Mateo 7:7 está la regla de oro y la forma. Mateo 7:7 dice el Señor: pedir y se os dará, busca, hallarás, llama y se os abrirá. Entonces, resumiendo, la enseñanza del Señor, la oración es tres cosas: pedir, buscar y llamar. Esa es la oración. Muy simple. Bastante simple. La oración no es para complicarnos, los cristianos. El Señor no se complica al enseñar al ser humano su palabra. La Biblia dice que la voluntad del Señor es que le conozcamos. También la Biblia dice que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento de la palabra. El pueblo de Dios se pierde muchas veces, o sea, entra en pecado, en desobediencia y se pierde, porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Aquí dice acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Fácil. Mateo 7:7, la oración y la regla de oro. ¿Qué es la oración? Pedir. ¿Qué más? Buscar. ¿Qué más? Llamar. O sea, la oración es tres pasos o tres
Tres notas importantes es la oración a Dios. La oración al Señor es pedir, buscar y llamar. Nada más. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Será cierto eso? Claro. Si yo salgo de mi casa y voy, vamos a suponer, tengo hambre. Voy de puerta en puerta diciendo que me den un plato de comida o un pan. Eso se llama pedir. Pregunto, ¿me darán un plato de comida o un pan? ¿Qué pasa si no pido comida ni pan? Pido algún vestido. La pregunta es, ¿me dirán? ¿Me darán? Por supuesto. ¿Quién dijo el Señor? Todo aquel que pide, recibe, dijo el Señor. El que pide, recibe. La oración es pedir. ¿Qué más? Buscar. A ver, de pedir ya pusimos ejemplo. Si voy buscando, si voy pidiendo a alguien un plato de comida o un pan o un vestido o cualquier cosa que necesite, me van a dar porque estoy pidiendo, no estoy robando. Estoy pidiendo y voluntariamente me van a dar lo que yo pida. La oración es pedir. ¿Qué más dijo el Señor? También la oración es buscar. Buscar. A ver, si yo salgo ya no a pedir, a buscar una aguja, en mi casa, supongamos, no tengo una aguja, salgo a buscar. Voy a encontrar lo que yo busco, sea al instante, sea en una hora, o en 2 horas, o en un día, o en 2 días, de repente en un mes, de repente en un año, tal vez en 2 años, tal vez en 20 años o 30 años, depende lo que yo busque. Porque el Señor dijo, el que busca, halla. ¿Qué más? El que llama, se le abrirá, dijo el Señor. Si yo llamo a una puerta o a alguien, bueno, me va a contestar. Entonces, el resumen es sobre la oración y la regla de oro. La oración es tres cosas: pedir, buscar y llamar. Vamos a ver entonces qué nosotros debemos pedir. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de pedir, un ejemplo bíblico. La Biblia dice que había dos ciegos, que cuando llegaron al Señor, Jesús le preguntó, ¿qué quieren? La vista, dijeron, la vista. Queremos la vista. Pregunto, ¿el Señor le dio la vista? Sí, le dio la vista. Otro ejemplo bíblico. Los israelitas
cuando venía Faraón persiguiéndolos con 600 carros de combate y al frente tenían al Mar Rojo, pidieron al Señor que los librara y los salvara. Ellos pidieron al Señor. El que pide, recibe. Recibieron su salvación. El Señor los salvó de Faraón, que venía armado hasta los dientes para hacerlos regresar a Egipto como esclavos. Ellos pidieron, dice, clamaron, dice, pidieron. Clamar es pedir. ¿Qué pidieron? ¿Comida? No. ¿Pidieron oro? No. ¿Qué pidieron? Que el Señor los salvara de la muerte. ¿Recibieron? Por supuesto que recibieron. El Señor los libró, los salvó y destruyó a sus enemigos. Pidieron. A ver, otro ejemplo de que el pueblo pidió, el pueblo. Nínive era un pueblo pecador que el Señor estaba harto de sus pecados. Mandó a Jonás para decirle: de aquí a 40 días ustedes serán destruidos por pecadores. Dice la Biblia que al oír ellos y el rey, comenzando desde el rey, dice la Biblia que tiró su corona, su manto de rey, su cetro, cambió sus vestidos por harapos, se sentó en ceniza y echó tierra sobre su cabeza. Y ordenó: hombres y animales, clamen a Dios, pidan a Dios, tal vez el Señor tendrá misericordia y nos salvará, nos perdonará. Pregunto, ¿qué hicieron? Pidieron salvación al Señor, o sea, se arrepintieron. Pidieron perdón al Señor. Los perdonó el Señor, los perdonó. ¿Será cierto lo de Nínive? Por supuesto. Cristo, cuando estaba en la tierra, el Señor habló de Nínive y dijo que en el día del juicio se levantarán los de Nínive y condenarán a estas generaciones que no se arrepienten, porque ellos se arrepintieron a la voz del profeta Jonás, enviado por Dios. Y Jesús dijo: yo soy más que Jonás. La pregunta es, ¿pidieron perdón al Señor y pidieron que los perdonara y los librara de la muerte? ¿Recibieron la salvación? Sí, recibieron. El que pide, recibe. Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, dijo el Señor. Miremos lo que dice el Señor acerca de la oración. El que pide, recibe. Y en la Biblia vemos innumerables peticiones en la época antigua de los profetas, donde el Señor le da lo que el pueblo pide. Por ejemplo, Esther en Babilonia entró en ayuno y en oración. Ella, Mardoqueo su tío y los restos de judíos pidieron liberación al Señor
porque la fecha y la hora de su muerte estaba determinada. El diablo se había levantado con instrumentos para destruir al pueblo judío en Babilonia. Pidieron salvación al Señor. La pregunta es, ¿el Señor les dio la salvación o no le dio? Sí le dio. El que pide recibe. La oración es pedir. ¿Qué más dice? La oración es pedir, buscar, buscar, buscar. Vamos a un ejemplo de buscar. Buscar, vamos a ver, buscar. ¿Quién buscó en la Biblia? Zaqueo oyó de Jesús, oyó que pasaba Jesús, pero Zaqueo era bajo de estatura y la gente sobrepasaba y no podía verlo. Se subió a un árbol para ver a Jesús. Hizo lo posible de su mano, echó mano del árbol para buscar a Jesús, para ver a Jesús. Le interesó Jesús. Buscó a Jesús. ¿Lo encontró a Jesús? Por supuesto que lo encontró, porque el Señor sabe la intención del corazón. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe lo que nosotros estamos pensando y sabe nuestros deseos. Jesús se detuvo, miró al árbol arriba y dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol, ya me encontraste, ya me buscabas, acá estoy. Anda adelante y prepara una buena comida porque hoy cenaré en tu casa. Zaqueo buscó a Jesús, con interés buscó a Jesús. Mi pregunta es, ¿lo encontró? El que busca halla, dice la Biblia. Lo encontró a Jesús. Lo recibió en su casa. Y se ganó la bendición. El que busca halla. ¿Quién más buscó a Jesús? En la Biblia encontramos una mujer que tenía flujo de sangre y no había sido curada por ningún médico de aquel entonces. Tenía flujo de sangre esa mujer. Una enfermedad diabólica que lo atormentaba. La mujer se fue buscando a Jesús, buscó a Jesús. Y nadie sino ella, en su corazón decía, voy buscando a Jesús. Cuando lo vio dijo, ya encontré a Jesús. Si logro llegar a donde está Jesús y toco su manto, cualquier parte de su vestido, al tocarlo, seré sanada de mi azote, este demonio de tormento saldrá de mi cuerpo por el poder de Jesús. La mujer buscó a Jesús y encontró a Jesús. La mujer buscó su sanidad en Jesús y encontró la sanidad. ¿Y por qué antes no había buscado a Jesús? Bueno, porque el ser humano es terco. Muchas veces no busca a Dios, no busca al Señor. Prefirió regalar su plata a los estafadores médicos de aquel entonces
que le prometieron: sí te voy a curar, sí te voy a sanar, cuesta tanto. Pero le estafaron, porque la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y en curanderos y no pudieron sanarle. El demonio era fuerte el que estaba ahí. En la pobre mujer, la mujer estaba anémica, ya no tenía sangre. Por misericordia de Dios, que esa mujer estaba viviendo. Diario manaba sangre de su cuerpo. Y si diario mana sangre, miren ustedes, por misericordia del Señor estaba viva esa mujer. Pero buscó al Señor y encontró al Señor, y no solamente encontró al Señor, encontró la sanidad en Jesús. ¿Qué es la oración? Pedir. Ojo, esa mujer no pidió. Ya vimos ejemplo de que pidieron ser librados, fueron librados. Esa mujer buscó a Jesús. ¿Pidió la sanidad a Jesús? No lo pidió. Tenía una fe tan grande y como tenía su fe, no necesitaba pedir al Señor. La fe, ojo, en Jesús. No la fe en María. La mujer no tuvo fe en Pedro, el apóstol. No tuvo fe en Mateo, ni en Judas siquiera, ¿no? La mujer tuvo fe en Jesús y buscó a Jesús y fue librada de su azote. ¿Qué es la oración? Pedir. ¿Qué más? Buscar al Señor. Buscar. Pedir. Buscó a Jesús. Pedir y buscar. ¿Quién más buscó a Jesús? Nicodemo buscó a Jesús. Él se interesó en Jesús. Un maestro fariseo buscó a Jesús para que sus amigotes no lo vieran, porque era fariseo. Los fariseos contradecían a Jesús, pero ese fariseo se fue buscando a Jesús y encontró a Jesús y se enteró de un misterio que ni él ni lo soñaba acerca de la salvación. Él reconoció a Jesús, se fue buscando de noche a Jesús. ¿Cuál es el misterio que aprendió de Jesús? Que tenía que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Porque ese hombre fariseo, Nicodemo, enseñaba la ley de Moisés, pero la ley de Moisés ya había sido, ya fue la ley de Moisés. Cristo dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí, de Juan el Bautista, entra a tallar el Evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva de salvación. Y ese fariseo, Nicodemo, no sabía eso. Estaba perdido en el tiempo, a pesar de que era maestro de Israel, maestro de la ley. Él tenía que estar vigente. Y él, como fariseo, tenía que haber enseñado y dicho: señores israelitas, señores compañeros fariseos y saduceos, la ley ya fue hasta Juan. Ahora entra a tallar el Evangelio de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Pero no lo hizo. No entendía. Estaba perdido en el tiempo. Estaba perdido en las profecías, a pesar de que él enseñaba al pueblo. Por eso Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes lo que te estoy hablando acerca del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué
es eso, Señor? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Tiene que parirme mi madre otra vez? Siendo hombre viejo, él dijo, no, es el nacimiento carnal. Ya tú naciste ya carnalmente. Tu madre ya te parió carnalmente. Ya no puedes nacer otra vez. Te estoy hablando del nacimiento espiritual. ¿Y qué es eso, Señor? Pero tú eres maestro, ¿no sabes eso? No, Señor, no sé. Bueno, te explico. El nacimiento espiritual tiene que bautizarte en agua para perdón de los pecados, lo que habló Juan el Bautista, y tienes que bautizarte en Espíritu Santo y fuego, bautismo de aguas para perdón de los pecados y el poder de Dios, que es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Señor, pero ¿cómo es eso? Bueno, eso es como el viento. Ese nuevo nacimiento no se ve. El nacimiento de la carne sí se ve. Uno puede ver cuando un niño nace. Pero el nacimiento espiritual, dijo el Señor, no se ve. Es como el viento, que no puede verlo, pero existe. Eso es el nacimiento espiritual. Te estoy hablando del nacimiento espiritual, dijo el Señor. Pero volviendo a lo que dice aquí, la oración es pedir. Ya vimos el ejemplo de pedir. ¿Qué más? Buscar. Ese Nicodemo buscó a Jesús. Buscó. Y al buscar a Jesús, se enteró de la salvación. Al buscar a Jesús, supo de que estaba errado con su ley antigua. Ya estaba caduca su ley. Ya no servía su doctrina que él había estudiado. O sea, obsoleta su doctrina. Ahora eran las buenas nuevas. Estaba en vigencia las buenas nuevas, que es el Evangelio de Cristo. Pero ese es otro tema. Vamos a ver. Otro ejemplo de buscar. El centurión. La Biblia habla de un centurión que tenía su siervo que era paralítico y sufría mucho y él no podía hacer nada porque era paralítico. Nadie puede, ningún doctor sobre la tierra puede sanar la parálisis. Era paralítico. Ese hombre vivía en cama y en la cama hacía sus necesidades fisiológicas. Y miremos la bondad y el corazón de este centurión romano, una autoridad romana, que se condolió de su sirviente. Pero los sirvientes tenían que no ser paralíticos. Pero este hombre tenía un buen corazón humano que aún conservaba la vida a su siervo, a un paralítico, porque fácil era mandarle traspasar con la espada y listo, ya está, nos deshacemos de este paralítico que hay que atenderle todos los días, cambiarle su cama que ahí mismo se ensucia y es un problema. Ese centurión se fue buscando a Jesús. ¿Dónde vivía? Lejos, porque si hubiese estado cerca con su enfermo, su sirviente paralítico, hubiese llevado. Se fue buscando a Jesús, él solo, y le contó a Jesús, tengo mi sirviente que es paralítico, sufre mucho y nosotros sufrimos mucho para atenderlo. No es pariente, no es familia, es un sirviente. Señor, pero me conduelo de este pobre humano. Sé que es mi prójimo, aunque sea mi sirviente, aunque sea un esclavo, pero es mi prójimo. Se fue el centurión buscando a Jesús. ¿Encontró a Jesús? Sí lo encontró. ¿Qué más? Encontró la sanidad para su sirviente enfermo. Encontró lo que ningún médico sobre la tierra había podido darle. La solución y la sanidad para su
sirviente enfermo. Señor Jesús, dijo, se fue buscando. Cuando lo encontró, Señor Jesús, ¿cuál es tu problema, hijo? Tengo mi sirviente que es paralítico, sufre mucho y nosotros sufrimos mucho viéndolo así, y para atenderle también. Jesús dijo, bueno, va a darme un tiempo para ir a sanarle. El centurión le dijo, no es necesario, Señor. Sigue haciendo tus milagros aquí, tu trabajo. Solamente di la palabra solamente, y mi sirviente, que es paralítico, será sanado, porque tú eres una autoridad en el cielo y en la tierra. Eres una superautoridad. Y se puso él como ejemplo y dijo, yo soy autoridad. Soy un militar y tengo bajo mi mando a soldados. Y le digo al que está lejos, ven corriendo y se viene corriendo. Y al que está cerca le digo, anda corriendo y se va corriendo. Y yo también estoy bajo autoridad. Tengo superiores. Cuando me llaman o me envían, yo lo hago corriendo. Y tú, Señor Jesús, eres más que nosotros, una superautoridad. Solamente ordena y di la palabra sanadora y solucionado el asunto. No es necesario que vayas, Señor, tan lejos de donde venir. La Biblia dice que Jesús se asombró y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en mi pueblo he hallado tanta fe. Por tanto, dijo el Señor, vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán con el Padre de la fe, con Abraham, en el reino de los cielos. Y estos incrédulos que no creen en mí serán echados fuera, dijo el Señor. Pregunto, ¿ese centurión buscó al Señor? ¿Lo encontró? Sí, lo encontró. ¿Qué más? Al buscar a Jesús, su calvario de él, de su familia y de su criado que era paralítico, fue solucionado, porque el que encuentra a Jesús, todos sus problemas son solucionados, porque Jesús es la solución de nuestros problemas humanos. Jesús es la solución para lo que nos aflige aquí en la tierra. Recordemos que Jesús era la solución para cojos, ciegos, mancos, paralíticos, que iban buscando a Jesús, encontraron a Jesús. Y no solamente encontraron a Jesús, encontraron la solución para todos sus problemas y fueron felices. ¿Qué es la oración? Pedir. ¿Qué más? Llamar. Vamos a la última parte, llamar. La oración es pedir, buscar, ya pusimos ejemplo. Ahora llamar. ¿Podemos llamarle a Jesús? Por supuesto que podemos llamarle. La Biblia dice que había dos ciegos en el camino, dos ciegos. Habían dos ciegos en el camino y la multitud pasaba con Jesús. Ellos preguntaron, ¿quién pasa por ahí? ¿Por qué tanta bulla y por qué tanta gente? ¿Qué sucede ahí? Le dijeron lo que pasaban, es Jesús de Nazaret. Es el Mesías prometido. La gente le sigue porque tiene problemas. Vamos multitudes tras de él. Los ciegos dijeron,
Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, por favor, detente. Y Jesús pasaba y pasaba y pasaba. Y Jesús seguía adelante. Y la gente le decía, cállense ciegos, ya Jesús no les hace caso. Jesús ya está muy lejos. ¿Que está muy lejos? Sí, está muy lejos. Más fuerte gritaban. Se esforzaban más gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, cállese ciegos, ya Jesús está muy lejos, ya no les escucha, por más que ustedes griten. Muy lejos está, sí, muy lejos. Más fuerte gritaban, más se esforzaban. No hagan bulla, ciegos, ya Jesús está muy lejos. Más fuerte aún gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David. Llamaban más fuerte. Mientras Jesús más lejos estaban, más fuerte gritaban. Más aumentaba su fe. Cualquiera que no tenga fe, cuando la gente le decía, ya Jesús está muy lejos, hubiesen renegado y hubiesen dicho, Jesús no nos atiende a nosotros. Jesús no nos ama. Hubiesen murmurado. ¿Y cómo dicen que es hijo de Dios y que vino a sanar y a salvar? ¿Por qué no nos atiende a nosotros? ¿Por qué se va cada vez que gritamos más fuerte, más lejos se va? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no tiene misericordia de nosotros? Y a lo mejor nos callamos y calladito. Compañero, ¿sabes qué? Calladito, no sigas gritando porque la gente dice que hacemos mucha bulla. ¿Dijeron así los ciegos? No. Más fuerte gritaban cuando Jesús estaba más lejos, más distancia, más fuerte gritaban ellos. ¿Qué dice Hebreos 11? Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que tiene fe puede agradar a Dios, pero los que no tienen fe no pueden agradar a Dios. Hermano y hermana, ¿tiene fe? No desmaye tu fe. Jesús, ¿qué hacía? ¿Le escuchaba? Por supuesto que le escuchaba, porque él sabía los pensamientos de cada persona de su alrededor. Él es Dios. Él fue Dios, el verbo de Dios, que estaba con Dios, y ese verbo era Dios, y ese verbo es Dios. No necesitaba que le digan los pensamientos de las personas. Él conocía y veía el espíritu de cada hombre y pedía todos sus pensamientos, porque Él es Dios. ¿Y por qué no atendió a los ciegos del camino? Dirá alguien, porque Jesús estaba probando su fe. ¿Hasta dónde era su fe? La Biblia dice que Dios prueba al justo como el oro y como la plata, y que todos seremos probados. Miremos a Job, el justo, como fue probado hasta la muerte y no se doblegó. Y él dijo, si el diablo convierte mi cuerpo en polvo a través de esta enfermedad, de ahí me levantará el Señor. Porque sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará mi Salvador, el que me redime.
Cuando Jesús veía que más fuerte gritaban y que no había una manera y una forma de calmarlos, dijo, estos tienen fe. Se paró Jesús y dijo a la gente, díganle a los ciegos que vengan, para yo atenderles. Alguien dirá, pero si eran ciegos, ¿por qué Jesús mejor no se regresó para atenderlos? Y ya le dije, Jesús estaba probando su fe. Él estaba viendo a ver qué hacen, qué piensan, qué opina el ser humano. Si obedecemos al Señor o no le obedecemos. ¿Cuál era la orden y la obediencia al Señor? Díganle que vengan. Cualquier mundano incrédulo hubiese dicho, pero ese Jesús, ¿por qué no viene él? Ellos son ciegos. ¿Cómo van a ir? La gente corrió a decirle a los ciegos, el Señor les llama, vayan. Dice la Biblia que ellos tiraron su capa. Su capa era su poncho o su cobija que utilizaban día y noche para cobijarse, para taparse. ¿Sabe qué hicieron? Tiraron su cobija, tiraron su colcha, tiraron su poncho, tiraron su capa y dijeron, ya no nos sirve esto. Miremos la fe que tenían esos ciegos. Esta colcha, este poncho ya no nos sirve, porque el Señor nos va a sanar ahora mismo. Y se fueron corriendo, no importa que se caigan. Seguramente la gente, el Señor les puso para que le ayudaran. Llegaron a donde estaba Jesús. Al llegar, Jesús les dijo, ¿qué quieren? ¿Para qué vienen corriendo? ¿Qué desean? Queremos la vista, Señor, queremos ver. Ah, quieren la vista, muy bien. El que pide recibe. Le dio la vista el Señor. Que la oración, pedir, buscar y llamar. Llamaron al Señor con gritos inmensos y el Señor les dio. El Señor los atendió. Encontraron a Jesús. Que la oración, pedir, buscar y llamar. Esa es la oración. Mateo 7:7. Porque el que pide recibe, el que busca a ella, el que llama se le abrirá. Esa es la oración. Otro ejemplo de llamar a Jesús. La Biblia dice que había una mujer que clamaba y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y andaba tras Jesús y tras la multitud y gritaba de lejos. Y esa mujer no era judía, esa mujer era de Siria, de un lugar que se llamaba Fenicia, de Sirio Fenicia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús como que tampoco le escuchaba. Seguía adelante Jesús. Y esa mujer seguía adelante. Y esa mujer seguía adelante. Y gritaba, no sabemos cuánto tiempo, si 2, 3 días, una semana, no sabemos. Pero era tan fastidiosa esa mujer que eso molestó a los apóstoles. Y Jesús como que no le hacía caso. El Señor estaba pendiente, pero como que no le hacía caso. Y seguía gritando esa mujer. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba esa mujer entre la multitud. Y como Jesús no le hacía caso, los apóstoles intercedieron y le dijeron, Señor Jesús, atiende esa mujer gentil.
porque da voces tras nosotros. Qué vergüenza que no atiendas a esa mujer. ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No soy enviado a los gentiles, en otras palabras. Primero al pueblo de Israel, los que están perdidos, los que están descarriados, los que han dejado la ley y no cumplen la ley, primero a ellos, después a los gentiles. Porque en aquel entonces los judíos, el pueblo de Israel llamaba a nosotros los gentiles perros, perros, leña del infierno. Un judío no se podía juntar con un gentil porque según ellos se contaminaban. Nosotros éramos perros. Así le dijo Pedro a Cornelio. Si nos juntamos a ustedes, nos contaminamos. Nosotros somos santurrones. Pero añadió y dijo, Dios me ha mostrado que Dios les ha limpiado a ustedes también. Y cuando dijo así, el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio sobre todos los que estaban reunidos escuchando el mensaje de Jesucristo por la boca de Pedro. Volviendo esa mujer que era gentil, siriofenicia, que gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando los apóstoles intercedieron y dijeron, atiende esa mujer, da voces tras nosotros, Jesús dijo, no está bien el pan de los hijos de Dios echarlo a los perritos. Miren lo que dijo Jesús, perros, ellos son perros, porque así le decían los judíos a los gentiles, perros. No está bien el pan de los hijos echarlo a los perros, a los perrillos del Señor. Esa mujer cuando escuchó que Jesús dijo así, en lugar de irse corriendo y decirle me están llamando perra, los judíos nos están diciendo perros, a nosotros gentiles, me voy corriendo. No, esa mujer se humilló, ella estaba parada, pero se arrodilló, se humilló delante del Señor. Y dijo, Señor, acuérdate que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por favor, Señor, un huesito, una migajita, un retacito de tu comida, un retacito del pan del cielo. Señor, acuérdate que los perritos comen en el suelo, debajo de las mesas. Cuando Jesús escuchó esto, se asombró y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú has pedido. Tu hija está sana. El demonio ha salido por esa tu fe que has tenido. ¿Qué está diciendo Jesús? Está descubriendo el misterio de por qué no la atendía rápido esa mujer. Está probando la fe, igual que a los ciegos. Está viendo qué tamaño es la fe de esa mujer. Y así muchas veces nosotros queremos que el Señor nos atienda rápido, pero el Señor prueba nuestra fe. Hasta dónde llegamos, hasta dónde buscamos, hasta dónde pedimos, hasta dónde llamamos.
La fe, ¿qué es la oración? Pedir, buscar y llamar. Acuérdate, hermano y hermana. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzar un buen testimonio los antiguos. Recordemos a Abraham. Fe, nunca desmayó su fe. Fue llamado amigo de Dios. Y esta mujer nunca desmayó su fe. Los ciegos nunca desmayaron su fe. Que la oración Mateo 7:7, pedir, buscar y llamar. Esa es la oración. Voy a leerlo por última vez. Mateo 7:7, pedir y se os dará, busca, hallarás, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará lo que pidan? El que tiene oídos para oír, oiga. Que es la oración, pedir, buscar y llamar. Y muchos cristianos no saben qué es la oración. El que tenga oídos para oír, oiga. Así te pases un mes orando y parece que el Señor te escucha. El Señor sabe que estás pidiendo y Él va a dar a su tiempo. Porque no podemos ordenarle al Señor. Él de su voluntad tiene que darnos cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. No podemos ordenarle al Señor y decirle, Señor, yo te pido y te ordeno que me des rápido, lo más rápido que puedas. No, Él es Dios. Y nosotros somos humanos. Por eso Jesucristo dijo, en la vigilia que estaba haciendo antes de ser apresado, Jesús dijo, Señor, yo te pido que pase de mí este cáliz, esta copa de sufrimiento, pero que no sea mi voluntad, sino tuya, Señor. Si tú quieres que pase, amén, yo paso, Señor. Y si no, yo quisiera que no. Pero hágase tu voluntad. Yo pregunto, ¿cuál voluntad se hizo? ¿La de Jesús? ¿La petición de Jesús o del Padre? Del Padre. La voluntad del Padre. Él hizo que Jesús pasara por esa terrible prueba de muerte y con esa muerte y con esa prueba nos salvó, nos libró y nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Después de cada oración tenemos que decir lo mismo. Hágase tu voluntad. Yo te he pedido, he buscado, estoy pidiendo, pero hágase tu voluntad en el cielo primero, después en la tierra, después en mí. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hemos hablado de la oración, a la oración esta noche. Amén. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el mensaje y por la palabra, Señor. Que muchos hermanos y hermanas aprendan qué es la oración. Padre Santo, y que tengan fe, que no desesperen. Señor, porque tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca a él halla y el que llama se le abrirá. Gracias, Señor. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que le pidamos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Líbranos, Señor, de cualquier peligro que el diablo haya puesto o atente contra nosotros. Manda a tus ángeles, como dice el Salmo 91, que nos guarden en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y hasta la próxima. Amén.